Juan Carlos Schmidt pertenece al Consejo Directivo de la CGT, es el secretario general del gremio de dragado y balizamiento, uno de los gremios creo más antiguos de la Argentina, ¿digo bien? ¿O no? La actividad. La actividad, no el gremio. Más que el gremio. ¿Cuándo empieza la actividad, Juan Carlos? Y la actividad comienza prácticamente con la colonia, digamos, ¿no? Sí. Porque los conquistadores cuando llegan aquí, una de las razones por qué la escuadra inglesa no cañonee Buenos Aires es el banco que está al frente de la ciudad. ¿El banco de arena o de claro, tierra? Entonces sí. La escuadra no se podía acercar tanto para ponerse a tiro de cañón. Y para vadear ese banco clavaban cañas con candiles por donde podían entrar las embarcaciones menores. Así que data de aquel tiempo. O sea que desde hace mucho tiempo. ¿Y hoy en qué consiste el trabajo? Bueno, en el mundo? Nosotros aquí en el mundo, fundamentalmente aquí, consiste básicamente en la seguridad de la navegación, digamos, ¿no? Sí. Algo así como lo que explicaban recién, como las cloacas. Nosotros también hacemos, todo está abajo del agua, no se ve, pero todos saben que está. O sea que eso supone conocimiento de lo que hay abajo del agua. Exactamente. En la Argentina y en el mundo. Y en el mundo, y la seguridad para el tráfico marítimo. Cuando vos mirás uno de los ejes, yo lo comentaba antes, no sé si vos coincidís, uno de los ejes de campaña que veo hasta ahora del oficialismo, lo planteó Cristina Fernández de Kirchner en el acto del Coliseo, lo planteó el propio Amado Boudou también, es hablar de la crisis internacional sin regodearse con la crisis, en parte porque perjudica primero a los trabajadores y en parte porque ninguna crisis internacional deja incólume a ningún país, ni siquiera a la Argentina, en todo caso lo encontrará mejor parado, que es otro tema. Pero lo que quería preguntarte en relación con esto es, en la CGT tienen relación, obviamente, con dirigentes sindicales de Europa y de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ustedes perciben y reciben estos días? ¿Cuáles son las preocupaciones y cuáles son las que perciben en Sudamérica? Bueno, debo decir que en realidad el movimiento sindical internacional adelantó todo esto mucho antes, inclusive que los ejes de campaña de hoy, ¿no? Sí. Hay que recordar que Cristina tuvo en el cierre del Congreso Sindical Internacional en Vancouver, una libertad donde fuimos acompañándola en la comitiva presidencial y después nos trasladamos a Toronto, cumbre del G20. Sí. Y ya allí se advertían los primeros coletazos de la crisis internacional. Crisis internacional que todavía no está resuelta, como todos vemos, no está resuelta. No, más bien está empeorando todavía. Es decir, todavía. creo que está en una etapa de empeoramiento. Algunos dicen que pasó de la parte financiera a la económica y de la económica a una crisis de deuda. Exactamente. Y de verdad, la Confederación Sindical Europea, por ejemplo, ellos hablan de que se ha europeizado el consenso de Washington. Es decir, que las recetas que se aplicaron en esta parte del continente, particularmente en la década del 90, han cruzado el océano y se están aplicando con todo rigor. En Europa. Con un agravante, con el agravante de la crisis de los partidos políticos. El otro día cuando estuvo Wiener, yo le señalé muy concretamente... ¿En la CGT? Claro, aquellos que tenían vínculos con los partidos internacionales también, que había que poner en revisión todos los conceptos y los debates, porque los partidos de origen socialista en Europa están aplicando la receta de la derecha, y esto ha hecho entrar en confusión muy grande, no solamente al electorado, sino al derrumbe de lo que conoció, digamos, el estado de bienestar de la posguerra en el viejo continente. ¿Y qué dijo Wiener? No, dijo que sí, que efectivamente esto había que tomarlo porque indudablemente ellos no compartían, pero bueno, seguramente debe ser un debate, ¿no? Un día el Consejo Directivo de la CGT recibió a Wiener y al día siguiente, no te digo en pleno, pero me parece que la asistencia fue bastante masiva, participó del acto de cierre del Frente para la Victoria en el Coliseo. Lo primero fue, como especularon algunos, un posicionamiento frente al gobierno, y cómo se relaciona, si es que fue, con lo segundo, que es el acompañamiento de Hugo Moyano, tuyo, estaban, recuerdo, Omar Viviani, José Luis Lingeri, los aéreos. Tal cual. No, nosotros
creo que no nos hemos cansado de repetir que tenemos plena autonomía frente a los partidos políticos, frente a los grupos empresarios. Creo que me pareció un gesto inteligente de Wiener, el hecho de que haya pedido una reunión. Si hay especulación política o no, lo tendrán que decir los analistas como vos, o habrá que preguntárselo al propio Wiener. Esa es la de Wiener. ¿Y la de la CGT? Ahí te lo pregunto a vos. Que pero la CGT cree que eso es un fortalecimiento del sistema democrático. Ojalá que todos los candidatos pasen por la CGT a explicarnos, por ejemplo, qué visión tienen de la crisis internacional. Claro. Sería bueno que esa crisis internacional, que también muy inteligentemente tanto Boudou como la presidenta colocaron sobre la agenda el otro día en la campaña. Sí, por un tema de política interna, claro, eso internacional. Exactamente, claro. Que lo pongan, por ejemplo, Duhalde, o por ejemplo la doctora Carrió, que muchas veces han acudido a los ejemplos de que Argentina estaba aislada del mundo y que realmente había que seguir los modelos de nuestros vecinos. Y a mí me parece que ahí siempre hay una exageración, no solamente de parte de los candidatos, sino de algunos análisis que se hacen en los medios y también de una gran parte de la sociedad. Como bien decías vos, Chile, mirá, Chile no solamente que tiene estos problemas alrededor de la educación, Chile tiene el mismo código laboral de la etapa de Pinochet. De allí la debilidad del sindicalismo chileno. Claro. Y todos estos años de concertación chilena y de gobierno de Bachelet no han logrado desarmar una coma de la vulnerabilidad que tienen los trabajadores chilenos en ese modelo. Chile ha sido presentado como uno de los ejemplos a imitar en el continente latinoamericano. Sin embargo, es una sociedad con muy poca armonía social. Sí, lo que se está discutiendo estos días no es la educación, que en realidad se está discutiendo educación pública, ¿no es cierto? Y gratuita. Se está discutiendo niveles de igualdad. Exactamente, y es muy desigual. De modo tal que, digo, todo lo que está alrededor, todo lo que brilla no es oro en el continente, ¿no? Tenemos nuestros problemas, es cierto que la región está respondiendo bien a lo que ocurre, pero efectivamente estamos en una economía globalizada y me parece muy bien que se ponga en debate esto, no desde lo negativo que está ocurriendo en el resto del mundo, desde lo positivo que tenemos nosotros y desde los cuidados que hay que tener para adentro. Martín, yo cuando me tocó explicar la movilización en víspera del 1 de mayo, le dije, nosotros además de hacer un acto en defensa del gobierno nacional y popular y llamando a los trabajadores a que confíen en este modelo, hacemos un acto en defensa propia. Digo con las palabras que utilizaste vos al principio, porque afuera está lloviendo y fuerte, y lo dijimos en 1 de mayo. ¿Cuál sería ¿Cómo continuaría la defensa propia o cómo debería continuar en los próximos años? ¿Con qué medidas, con qué herramientas, con qué políticas? Bueno, yo creo que contrariamente a lo que mencionó, que digo, hay un sesgo de lo que se mencionó sobre el sistema financiero que creo que hay que revisar. Nosotros tenemos la misma ley de entidades financieras de la dictadura militar. El núcleo financiero en la Argentina, si bien ha sido recompuesto después del debacle de la salida de la convertibilidad, es un núcleo que todavía no está puesto al servicio de la producción. Más allá de los datos que se dieron aquí, son sectores de negocios con altas rentabilidades y que realmente no tienen una función de servicio. Todavía no hay ese concepto en el sistema bancario argentino, es un servicio puesto a favor de la producción. Esto es uno de los aspectos. El otro aspecto es el tema tributario. Nosotros creemos que hay un sesgo regresivo en el sistema tributario argentino, creemos que hay que revisarlo, indudablemente esto hay que hacerlo desde la fortaleza de un gobierno que encare con el mismo coraje que encaró otros temas esta discusión en la Argentina, porque acá pagan por igual los sectores más pobres que los sectores más pudientes. ¿Está hablando del IVA o de otros impuestos? Estoy hablando del IVA y de otros impuestos. Digo, no se puede tocar una sola variable, creo que hay que hacer un abordaje mucho más integral. Y lo tercero, me parece que hay que afrontar firmemente el tema del trabajo no registrado en la Argentina. Nosotros llevamos 8 años de crecimiento y sin embargo hay un núcleo duro de casi un 30% largo entre trabajo precarizado, no registrado y las distintas modalidades de contratación que ha sido muy difícil de doblegar, ¿no? ¿Y cómo sería la forma, Juan Carlos, en tu visión y en la visión de la CGT, de
ablandar ese núcleo duro por lo menos y achicarlo, por supuesto. Porque si vos decís un núcleo duro, es duro y resistente a la reducción. Sí, porque hay cuestiones que son ancestrales. Digo, el tema del trabajo rural, a mí me parece que más allá de las opiniones que tengamos sobre los actores que están allí dentro, Sí. los sectores agrarios, el papel de los sindicatos del área, el Ministerio de Trabajo, es un problema hay que abordarlo desde lo social. Yo me resisto a creer que cuando se descubre el trabajo rural, por ejemplo, acá en la zona de San Pedro y todo lo demás, la ciudad que estaba ahí al lado no sabía que esto era esto es más viejo que el agujero del mate. Sí. El trabajo esclavo alrededor de los sectores textiles y talleres, digamos, enclavado alrededor del Gran Buenos Aires o aquí mismo dentro de la misma capital federal, es un secreto a grito. Y sin embargo lo permiten no solamente estos actores que están más visibles, sino la policía, todo lo que está ahí alrededor. De modo que me parece que es un abordaje mucho más integral el que requiere una baja de esta situación. Trabajo esclavo sería un punto. ¿Y cuál otro punto para esto? Bueno, las formas de contratación que se han practicado en los últimos años explican de alguna manera también por qué hay desigualdades adentro del seno de la propia clase trabajadora. Nosotros, por ejemplo, el tema de la famosa tercerización o la subcontratación, Sí. es un asunto que atraviesa todas las actividades, desde los servicios hasta la industria. No solamente porque, claro, el caso, porque fue justamente el más dramático. El más dramático, también un el asesinato ferroviario. que es, claro, Pero, el ferroviario en el Roca con el asesinato de Mariano y te quiero decir Ferreira. algo. Y ahí aparece, Exactamente. mejor dicho, no es que aparece, cobra dimensión cobra masiva dimensión. la palabra tercerización. Cobra dimensión masiva la palabra tercerización. Entre otras cosas porque han cambiado la forma de producción. Pero ese es un vértice muy duro de una forma de contratación que ha surgido en la última etapa del capitalismo. Yo estuve cuando se quiso, en la OIT, se quiso sacar una recomendación, que de las normas, las recomendaciones de la de menor jerarquía. Las recomendaciones de OIT Sí. son una de las normas internacionales de menor jerarquía. Tardamos 15 días. Perdón, de menor jerarquía, o sea, son Claro, las porque de están- menor obligación de cumplimiento por parte de los estados. Sí, ¿Eso significa? claro, significa que una recomendación tiene menos fuerza que, por ejemplo, un convenio, Claro, o una convención. una convención Bien. que está en el articulado de la OIT. Sí. Y la recomendación tardamos más de 15 días entre los gobiernos, los sindicatos, el sindicalismo internacional y la Organización Mundial de Empleadores en tratar de sacar una recomendación, después de más de 3 años de tratativas para colocarlo en la agenda. De modo tal que esto explica, digamos, el por qué es tan difícil penetrar en ese mundo, porque por otro lado está establecido en la ley, esa forma de contratación es legal. Ahora, ¿la CGT está en contra de la tercerización o en contra de tercerizaciones mal hechas, truchas? ¿O en contra de la tercerización utilizada como coartada? Nosotros estamos en contra y para eso Piumato explicó el otro día y cuando él estuvo en el último tramo de la legislatura presentó un proyecto donde lo que buscamos es que el núcleo central de la actividad sea el responsable final de, digamos, de la cobertura del trabajador, del Sí. pago, porque acá no, por ejemplo, nosotros te digo en el sector portuario, hay tercerización por los picos de actividades que hay, pero cuando entra el trabajador, por lo menos acá en el Puerto de Buenos Aires, a hacer el trabajo, cobra lo mismo que el que está dentro del convenio colectivo de trabajo. Tal vez no tenga la misma estabilidad, Sí. pero durante el periodo que está prestando su servicio, cobra exactamente igual que el resto de los trabajadores. O sea que la tercerización tiene Forma de buscarlo. solución. Y además los sindicatos se tienen que poner el trabajo al hombro también, ¿no? O sea, Sí, que tienen que ir al lugar de trabajo y a luchar y a combatir contra ese flagelo y no esperar que lo arregle únicamente el Ministerio de Trabajo. el sindicato, digo, ¿cuál es el nivel de alcance hoy de los sindicatos en la Argentina? ¿Cuál es la tasa de sindicalización, el porcentaje de trabajadores sindicalizados? ¿Cómo es la distribución territorial? ¿Cómo es la distribución en... no te pido decir si tenés cifras mejor, pero si no por lo menos conceptos, ¿cómo es la distribución en grandes, medianas y pequeñas empresas? ¿Cómo es el panorama en ese sentido? Y la tasa de sindicalización de Argentina es una de las más altas del mundo. Ronda más del 50%, Sí. seguramente.
Lo que ocurre es que es muy heterogéneo al interior de la clase trabajadora. Claro. Es decir, opera de una manera en el sector de los servicios, de otra en los sectores industriales, de una forma tal vez de mayor penetración en los sectores que están ligados al comercio exterior, no tanto en el comercio interior donde las dificultades son mayores. Es decir, hay que pensar que, por ejemplo, lo metalúrgico, cuando empieza la recuperación del ciclo 2001-2003, estaban casi en 70.000 trabajadores y hoy están cerca de los 400.000. Sí, estuvo Carlos Dasky en este programa. Y algo parecido o mayor sucede en la construcción, y algo parecido en el sector textil. Digamos, hay un auge muy fuerte y hay también un fenómeno que yo insisto que no solamente viene del lado de la multiplicación del empleo, sino también de la plena vigencia de los convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo es el alma del sindicato, pero tiene un efecto multiplicador que va mucho más allá de la paritaria, es decir, donde se discuten los porotos, digamos. Tiene la movilización adentro del sindicato, porque el compañero empieza a golpear la puerta del delegado, la comisión interna, al sindicato para que vaya a pelear por sus intereses. O sea, y esto es la fortaleza que tiene la convención colectiva. Cuando vos decías recién que los sindicatos también se pongan el trabajo al hombro, es el hecho de, ya que tienen presencia, por eso te preguntaba el nivel de presencia, ya que tienen presencia, ejercerla, no como policía del trabajo, porque eso corresponde al Ministerio de Trabajo, pero por lo menos a nivel de observación, de detección, y de tener, transmisión. Y por supuesto, de tener un diagnóstico y un mapa de dónde están las flaquezas y las debilidades de tu propia organización. Eso es tarea del sindicato. ¿Cuáles son las flaquezas y debilidades de la CGT hoy a solucionar? Y bueno, yo creo que una de las cosas pendientes que tiene la CGT todavía es tener un vínculo y una política mucho más incisiva, por ejemplo, con todo el sector que todavía está precarizado, con los desocupados. Tener un vínculo que significa armar un proceso de maduración, porque consideramos, o por lo menos gran parte de nosotros consideramos que esto forma parte de la clase trabajadora. Hoy la composición de la clase trabajadora no es más la composición que conocimos, por ejemplo, en los 70. Yo siempre digo que en los últimos años el sindicalismo argentino construyó dos grandes liderazgos, por lo menos en los últimos 30, 40 años. Saulo Baldini y Hugo Moyano. Pero para construir el liderazgo de Hugo Moyano, nosotros tuvimos que pasar casi 20 años desde la salida de Saulo Baldini. ¿Por qué digo liderazgo? Porque una cosa es ser secretario general, que lo puede ser cualquier compañero, y de hecho después de Saúl hubo varios secretarios generales de la CGT. Pero otra cosa es el liderazgo. El liderazgo que tenía Saúl, con su carisma, que de alguna manera ocupó toda una etapa en la vida nacional, y un liderazgo como el que hemos construido desde el movimiento de trabajadores argentinos hasta la CGT rebelde y la actual conducción de la CGT. Con una diferencia, Martín. Cuando estaba Saúl, todavía no había pasado el verdudeo del neoliberalismo. Las empresas públicas todavía estaban en poder del país, no se había privatizado nada todavía, los resortes básicos de la economía nacional, y los trabajadores todavía tenían un sentido de pertenencia muy fuerte a los sindicatos. Tardamos 20 años en que de nuevo, en esa misma geografía, los trabajadores fueran encuadrados en los sindicatos, convocados por la Central Obrera, a ponerle el pecho a un proyecto que nosotros consideramos que se identifica con nuestros intereses. Por eso nosotros se lo hemos manifestado al gobierno a propósito del cierre de listas y de la construcción política, donde le hemos dicho, mire, nosotros creemos en la legitimidad y en la voluntad surgida de las urnas. Pero una cosa es el ciudadano que va y que vota, y a las 6 de la tarde se va para la casa y delega, porque así funciona el sistema, y otra cosa somos nosotros, que aparte de hacer eso, cuando tenemos que ponerle el cuerpo al sostén del proyecto, lo hacemos porque tenemos un ejercicio en ese sentido. Y para mí, lo segundo vale más que lo primero. Juan Carlos, vos quedaste herido al terminar no siendo candidato a diputado por el Frente para la Victoria por Santa Fe, diputado nacional. Martín, los que me conocen saben que yo soy más un cuadro sindical que un cuadro político, a pesar de que muchos sostienen que ya haya superado esa etapa, digamos, ¿no? Pero de verdad nosotros fuimos muy claros en la declaración de septiembre del 2009 con la corriente nacional del sindicalismo peronista. Nosotros en el documento decíamos que el peronismo no era una máquina de ganar elecciones y que nosotros
íbamos detrás de un proyecto, no detrás de candidaturas. Y con eso respondo a eso. Fue un trance duro, porque indudablemente pensamos que tenemos la capacidad y la vocación para sostener el proyecto en un plano como es el plano parlamentario, pero me imagino que también forma parte del debate electoral y de la síntesis que tienen que hacer los que arman la política en un espacio tan heterogéneo como el kirchnerismo, donde están los intelectuales, los artistas, el PJ, los gobernadores, los movimientos sociales, bueno, claro que hay categorías. ¿Esa heterogeneidad te cae bien? ¿Te resulta simpática o te resulta molesta? Nosotros seríamos muy mezquinos si pensamos que la sociedad se compone únicamente a partir de nosotros. Yo digo que todo eso, en lugar de ser un punto de llegada, es un punto de partida. Para mí ese es un punto de partida. No sé si todos los que están en la construcción política lo ven de esa manera. En ese punto de partida creemos que tenemos un lugar clave que ocupar, pero bueno, es una discusión. Sí. ¿Esa discusión en qué niveles se sostiene, Juan Carlos? Digo, no en qué niveles de jerarquía, ¿en qué niveles? ¿Esa discusión es una pulseada social, es una pulseada política, es una pulseada dentro de una alianza política? Y es una puja dentro de... porque nosotros comprendemos que es una puja al interior del propio espacio, es decir, que cada uno trata de ocupar el volumen que le da el vecino, digamos, sí. ¿No? De todas maneras, es justamente esto. Algunos en la Argentina, y no hablo solamente en el espacio del kirchnerismo, del oficialismo, algunos en la Argentina tienen miedo de hablar de conflicto. En realidad el problema son los conflictos no encausados o los conflictos que terminan violentamente. En el resto, el caso de Chile, de nuevo, revela que si el conflicto se pone por arriba de la mesa y se discute políticamente, se resuelve mejor que ocultándolo durante ya décadas en el caso chileno. Cuando vos hablas de puja, evidentemente vos usaste la palabra puja, no la usé yo, ¿no le tenés miedo a hablar de puja incluso dentro del espacio del kirchnerismo? No, Martín, Alain Touraine decía, la democracia es el sistema donde se dirime el conflicto social. Al fin y al cabo, ¿qué es la democracia? Es eso. Digo, son intereses, son contradicciones, son idas y son vueltas, son puntos de vista, se dirimen allí dentro. No existe el consenso como un lugar del paraíso donde todos nos sentamos alrededor de una mesa y ejecutamos la cosa. Esto no es así. Y digo, y me parece que al tratar de ocultar eso, lo que en realidad se trata de ocultar es el debate. Vos fijate que yo creo en algo que está ocurriendo, ¿no? A partir de la crisis de los partidos políticos y todas estas cosas. Creo que hace mucho que no se discute en plataformas, que no se discute en contenido, que no hay capacidades para discutir cómo se aborda la política. Eso es un déficit de todos los partidos políticos. Y me parece que de allí arrancan todo eso. Entonces vos vas a escuchar hoy en las campañas y todo un montón de generalidades. Se dicen generalidades, cuáles son los problemas, pero no vamos al fondo de la cuestión en algunas cosas. Nosotros mismos deberíamos decir que en nuestro país, a pesar del formidable avance que tenemos, hay cosas que todavía están muy inconclusas, que se han dado algunos pasos recién en dirección, por ejemplo, recién se hablaba del mejoramiento de la infraestructura. La infraestructura nuestra, si seguimos este ritmo de crecimiento, es una infraestructura que todavía está a mitad de camino. Mirá, nosotros estamos hoy en los 100 millones de toneladas, yo te digo porque soy del sector portuario y marítimo. Bien, si nosotros vamos a los 150 millones de toneladas, no hay puerto, camino ni ferrocarril que aguante. Te voy a hacer un solo dato. Aunque pongamos en marcha todo el ferrocarril... Y tenemos que ir cerrando, así que tal. Aunque pongamos en marcha todo el ferrocarril, si nosotros tenemos 150 millones de toneladas, no tenemos capacidad en el transporte interno de toda esta cuestión. Está hablando de ferrocarril más el camión. Más el camión. Las dos. Las dos, o sea, ferrocarril más ruta. Así es. Con el camión arriba. Así es. Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo. Juan Carlos Schmitt, miembro del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. El jueves que viene nos volveremos a encontrar sabiendo ya en qué medida fue sorpresa o no. Un primer elemento es cuánta gente vota este domingo en las primarias obligatorias del 14. Un segundo elemento, la diferencia entre la
que aparecen en las encuestas como ocupando el primer lugar, Cristina Fernández de Kirchner, y los que aparecen en segundo lugar, algunos dicen que más o menos parejos, Ricardo Alfonsín, Eduardo Duhalde, Hermes Wiener. Chao, hasta el jueves y muchas gracias.